Continuamos en el grado de Historia en la península ibérica. Estamos hablando de la península ibérica a partir del siglo VI. Y estamos en el tema de preguntas y desarrollo. Hablemos sobre la fragmentación del espacio andalusí. Los reyes de Taifas, del 1031 al 1110. Quienes vivieron en Córdoba durante la primera mitad del siglo XI fueron testigos de los profundos cambios que se manifestaron durante esos decenios, no solo en la capital del califato, sino en el resto de la península. Almanzor se había apoyado en el militarismo para afirmar su poder al frente del Estado y aterrorizar a los habitantes de los reinos cristianos. Esa época de militarismo exacerbado cambió bruscamente con la muerte de Almanzor, a comienzos del siglo XI, o para ser más exactos, con la desaparición, pocos años después, de Al-Malik, su hijo, y sucesor en el cargo de Achib, o primer ministro del débil califa Isamán II. La dictadura de Almanzor había servido para distraer, con sus triunfos militares, la crisis que padecía el califato. La desaparición de los dos enérgicos gobernantes amiríes precipitó la descomposición del Estado andalusí, lo que contribuyó a cambiar la relación de fuerzas existentes en la península entre musulmanes y cristianos. Hagamos un desarrollo sobre el funcionamiento del régimen de parias. ¿Qué era este? Con el régimen de parias se abría camino una nueva relación entre los cristianos del norte y los musulmanes del sur. Su hecho más característico fue la imposición a los segundos de una especie de protectorado mediante el cual los musulmanes se aseguraban la benevolencia, neutralidad y protección de los cristianos en un momento en que estos eran ya claramente más poderosos desde el punto de vista militar, a cambio del abono anual de una determinada cantidad de dinero en concepto de parias. Este sistema no es un descubrimiento del siglo XI. Variantes más o menos similares se encuentran desde mucho antes, cuando entre dos estados limítrofes existía una fuerte diferencia en su poder militar o cuando uno de ellos buscaba acabar con el hostigamiento del otro. La novedad es que mientras que en el siglo anterior los cristianos quedaban bajo la tutela de los musulmanes, en el XI se invierten los papeles. Ya a comienzos del siglo, en plena fitna, el conde de Castilla y los condes de Barcelona y de Urgel recibieron recompensas por el apoyo a sendos candidatos al trono del califato. El ambiente de descomposición que los expedicionarios cristianos vieron en Córdoba animó a su creciente intervencionismo en los problemas de Al-Ándalus. De la creciente superioridad militar cristiana surge el régimen de parias, mediante el cual los príncipes cristianos más poderosos exigían una cantidad en metálico anual como precio de su no intervención militar contra los reinos musulmanes vecinos. El sistema fue inestable, pues fue fruto de esta superioridad militar, pero también de la imposibilidad de poder conquistar y someter la España islámica. Las parias fueron importantes a la hora de debilitar a los reinos de Taifas, asfixiándolos económicamente. Al mismo tiempo se procuraba malquistar a unos príncipes musulmanes contra otros, sin dejar de provocar graves conflictos internos entre estos y sus súbditos, agobiados por los impuestos necesarios para hacer frente al pago. Los primeros en beneficiarse del sistema fueron los condes catalanes, debido sobre todo a la proximidad a los condados catalanes de numerosos reinos de Taifas, a menudo pequeños y débiles. Más adelante, el más beneficiado fue el reino de Castilla, que llega con retraso al reparto de parias, pero bajo Fernando I se realizan numerosas expediciones contra los reinos de Zaragoza y Toledo, recibiendo parias a cambio de su neutralidad. A su muerte, distribuyó las parias entre sus hijos al mismo tiempo que los territorios que gobernaba. Sancho, el primogénito, que fue rey de Castilla, se benefició de las parias de Zaragoza. Alfonso, rey de León, obtuvo las de Toledo, y el menor, García, accedió al gobierno de Galicia y a las parias de Badajoz y Sevilla. No siempre estamos bien informados de las cuantías y regularidad de las parias, pues hubo épocas en las que los príncipes musulmanes se sintieron lo suficientemente fuertes para negarse a pagarlas. En todo caso, se produjo con más o menos regularidad y se emplearon de muy diversas maneras, para construir o reparar fortalezas, para adquirir derechos soberanos, para hacer importantes donaciones a instituciones religiosas.
El profesor Ubieto subraya que, al igual que el dinero de la venta de lana en tiempos de la Mesta se empleó con frecuencia en la construcción de edificios góticos, el obtenido por las parias había servido para la construcción de numerosas iglesias románicas. Parte de este metal, amonedado, se reutilizó luego en los reinos cristianos para acuñaciones propias. Hasta ese momento no habían acuñado moneda propia los príncipes cristianos del norte, lo cual es un indicio de su atraso cultural, técnico y económico. El metal amonedado sirvió para robustecer la autoridad de estos príncipes, permitiéndoles recompensar con dinero, al menos en parte, los servicios feudales sin tener que recurrir a la entrega de territorios, lo que les restaba autoridad. Por otra parte, los bienes en numerario no son perecederos, al contrario de lo que sucede con los bienes en especie, base habitual de la práctica tributaria de entonces. Hablemos sobre la clasificación de los reinos de taifas, los reyes de taifas. Los reinos de taifas son los numerosos estados surgidos a partir de la Fitna en los cuales se dispersó el poder político de Al-Ándalus. Con frecuencia quienes ejercían el poder en ellos ostentaban el título de achid o chambelán, como dando a entender que ejercían esa autoridad en nombre de un hipotético califa que en ese momento ya no existía. Hay información de algo menos de 30 taifas en la primera mitad del siglo XI. Tres rasgos esenciales conviene tener en cuenta en relación a la evolución de los reinos de taifas. En primer lugar, que a lo largo del siglo XI se produjo un proceso de concentración que llevó a los más importantes a fagocitar a los más pequeños. A finales del siglo, antes de la llegada de los almorávides, el número de taifas se había reducido prácticamente a una decena. Serían Badajoz, Toledo, Sevilla, Granada, Almería, Denia, Valencia, Alpuente, Albarracín y Zaragoza. En segundo lugar, la debilidad política y militar que caracterizó a algunas de las taifas, la cual se hizo más patente como consecuencia de los conflictos que las enfrentaron entre sí. Por último, debido a lo anterior, los reinos cristianos aprovecharon de esa debilidad e intervinieron cada vez más en las taifas, exigiéndoles parias o el sometimiento. Ello provocó el cambio de hegemonía política y militar que había hasta ese momento en la península. Desde mediados del siglo, los musulmanes se mueven en un círculo vicioso, incapaces de unirse frente a los cristianos. Para evitar sus ataques, o los de otro reino de taifa necesitan pagar protección, lo que lleva a una fuerte presión fiscal que origina descontento social. Descontento que solo puede ser reprimido con la ayuda de tropas cristianas, es decir, con más parias, que provocan nuevos levantamientos y que sirven a los cristianos para organizar sus dominios y preparar campañas de conquistas. Este descontento, junto a la conquista de Ceuta por los almorávides y a la de Toledo por Alfonso VI en el 1085, a juicio de los musulmanes, el monarca cristiano había traicionado el acuerdo del régimen de parias. Esto hizo que varios reyes de taifas pidieran ayuda a los almorávides. Las taifas eslavas del litoral oriental, Denia y las Baleares, Almería, Valencia y Tortosa. En el sureste y costa levantina se impusieron las taifas eslavas, dirigidas por personajes de origen europeo o sacálibas, en concreto fatas cortesanos que se habían hecho fuertes en Levante a principios del siglo XI. Estos individuos, que habían tenido un gran protagonismo en los últimos tiempos del califato, se hicieron con el poder en una serie de plazas, entre las cuales estaban Tortosa, Valencia, Játiva, Denia, Orihuela, las Baleares y Almería. Circunstancialmente también tomaron el poder en Badajoz, según parece una de las taifas que primero se formaron. Un nieto de Almanzor, llamado Abd al-Aziz, hijo de Abdarrahmán, Sanchuelo, fue, en la práctica, el verdadero fundador de la taifa valenciana tras un paréntesis de gobernantes de origen eslavo. Un eslavo de origen cristiano, Mujahid, se instaló en Denia y en las Baleares. Murcia unas veces estuvo unida a Almería y otras a Sevilla, aunque Ibn Rasí, que la regía en nombre de Al-Mutamid, intentó hacerse independiente. Las taifas andalusíes: Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Niebla y Murcia. Las taifas andalusíes, de estirpe árabe, se dieron en el suroeste, Valle del Guadalquivir, y en la Marca Superior.
fueron las más prósperas y potentes. Córdoba estuvo gobernada por un consejo de aristócratas más adelante que pasó a ser regida por los Banu Chabar, para ser finalmente anexionada al reino de Sevilla en el 1070. Sevilla fue igualmente gobernada por un consejo y rápidamente por los Banu Abdad. Otras taifas de esta zona fueron las de Carmona, Morón, Niebla, Huelva. De todos los procesos de expansión, el de taifa de Sevilla fue el más espectacular. Mértola en el 1044, Huelva, Niebla y Algarve del 1050 al 52, Algeciras en el 1055, Morón, Ronda, Carmona y Arcos de 1065 al 1068, Córdoba en el 1070, Murcia en el 1078. Sus soberanos más prestigiosos fueron Al-Mu'tadid, 1042-1069, autor de la Gran Expansión, y su hijo Muhammad al-Mutamid, el conocido como Rey Poeta. En la frontera superior destaca la taifa de Zaragoza, escenario de frecuentes insumisiones al poder central, donde terminó haciéndose con el poder el linaje de los Banu Hud. Otras taifas de la zona, como Lérida o Tortosa, acabaron dominadas por Zaragoza, quien también absorbió a la de Denia en 1076. Las taifas bereberes serían Toledo, Albarracín, Alpuente y Badajoz. La Marca Medina era la zona más extensa, aunque no la más poblada. Aquí se impusieron dinastías bereberes, pero andalusíes, con arraigo ya probado en el país: Badajoz, Toledo, Albarracín y Alpuente. Los Baúdi Niru rigieron el territorio Toledo, cuya capital, la Mandinat al-Muluk, o Ciudad de los Reyes, no solo había mantenido su prestigio como antigua capital del reino visigodo, sino también una cierta independencia de Córdoba, durante largas etapas de su historia, sobre todo en la época del Emirato Independiente. Su rey más prestigioso y conocido fue Yahí bin Isamad Mahmud, en el 1043 hasta el 1075. Los Banu Yafzat, familia bereber originaria de Fas al-Bud, los Pedroches, gobernaron Badajoz desde 1022, tomando esta plaza donde se había alzado previamente un eslavo, llamado Sabur al-Amiri. Otros dos pequeños reinos de taifas perduraron, el de Albarracín, dirigida por los Banu Rasim, y el Alpuente con las familias Banu Qasim. Las taifas de nuevos bereberes, como serían Málaga, Granada, Carmona, Morón, Arcos y Ronda. Un buen número de otros distintos de Al-Ándalus cayeron en poder de los neobereberes, individuos de origen africano llegados recientemente. Estos se hicieron con el poder en la zona del Estrecho y Algeciras y la costa mediterránea hasta Granada. Asimismo, en el interior, ocuparon las sierras de Ronda y Sierra Nevada. La taifa de Granada fue regida por los ciríes, una estirpe bereber de reciente arraigo en Al-Ándalus. Lo mismo que ocurrió con Málaga, regida por los amudíes, muy conectadas con el Magreb y poco hechos a la vida andalusí. Málaga acabó integrándose en la taifa de Granada en el 1056. Abd Ayak, rey de la dinastía cirí de Granada, destronado por los almorávides en el 1090, nos ha dejado una preciosa obra en forma de memorias que constituye un elocuente testimonio sobre Al-Ándalus en vísperas de la dominación africana. De las conquistas de la taifa de Sevilla. Sevilla fue gobernada por un consejo y rápidamente por los Banu Abdad. De todos los procesos de expansión, el de la taifa de Sevilla fue el más espectacular. Mértola en el 1044, Huelva, Niebla y Algarve de 1050 al 52, Algeciras en el 1055, Morón, Ronda, Carmona y Arcos del 1065 al 68, Córdoba en el 1070 y Murcia en el 1078. Sus soberanos más prestigiosos fueron Al-Mu'tadid 1042-1069, autor de la Gran Expansión, y su hijo Muhammad al-Mutamid, el conocido como Rey Poeta.